Ok. Hablábamos entonces la vez pasada de la prueba de la inspiración de la Biblia. Y también abordábamos la siguiente pregunta, que es cómo comunica la Biblia el hecho de ser inspirada. Y hablábamos de las pruebas que da la Biblia, el testimonio que da la Biblia también acerca de sí mismo. Y las pruebas que tienen que ver con lo que Dios hace en nuestro corazón para que podamos creer que es verdadera e infalible. Bueno, entonces siguiendo con el próximo tema, vamos a hablar sobre las pruebas externas de la Biblia. La siguiente pregunta, que es la pregunta número 3, dice, ¿por qué es que la autoridad de la Biblia no puede ser dependiente del testimonio de algún hombre o de la iglesia? Esto se debe a que la confesión, por ejemplo, dice que el testimonio de la iglesia puede movernos, dice el párrafo número 5, e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por la Santa Biblia, ¿verdad? Puede. Y también el párrafo número 4 de esta primera sección dice, la autoridad de la Biblia, la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún ser humano o de la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que la autoridad de la Biblia no puede ser dependiente del testimonio de algún hombre o de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué dice la Biblia, mejor dicho? Porque un hombre o una institución pueden fallar, lo único infalible es la palabra de Dios y Dios mismo. Bueno, no sé si alguien quiere comentar. No sé si Ronald le hablaste, ¿no? Bien, ¿se me escucha ahora? Yo sí te escuché, hermano. ¿Cómo están? Listo. Sí, yo dije que no podemos confiar en una institución o una persona porque somos infalibles o las instituciones son infalibles. Aquí lo único infalible es la palabra de Dios y Dios mismo. Así es. Esto también presenta un problema de autoridad, ¿verdad? Porque alguien que confirma cierta autoridad es porque tiene una autoridad superior, ¿verdad? Es como aquellos niños que llegan y dicen, mira, tienes que ir a comer, llegan con sus hermanos y le dicen, mira, tienes que ir a almorzar, tienes que ir a desayunar. Y entonces viene el otro hermano y le dice, bueno, ¿y tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Y entonces viene el niño y dice mi papá, dice mi mamá, que tienes que ir a almorzar, que tienes que ir a desayunar. Entonces, el testimonio del niño está confirmado por una autoridad superior. Entonces, cuando nosotros creemos o decimos que un hombre o una institución son las que son dependientes pero la Biblia depende de estas autoridades, entonces lo que hacemos es subordinar la autoridad de la Biblia a una autoridad mayor. Y eso no se puede porque la Biblia es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando, ¿verdad? Entonces, es una prueba más que escritural, es una prueba lógica. Ahora, la Y, Biblia misma, adelante, pues. perdón, vos, yo creo que también escrituralmente hay alguna base y justamente está en segunda de Pedro, en su capítulo 1, del verso 1 al 21, pero voy a leer solo el 21 porque creo que tal vez ya conocen el texto. Entonces Pedro dice que la profecía fue traída por voluntad, dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo creo que es justamente lo que vos dijiste, pero con una base bíblica. Así es, como dijimos con Ronald, el tema de la inspiración necesariamente trae el tema de la autoridad. Entonces aquí Pedro dice, habla acerca de la inspiración, pero esto detrás trae una doctrina que es la doctrina de la autoridad, ¿verdad? Cuando los profetas llegaban con el pueblo de Israel a decirles lo que debían hacer, igual que el niño, ¿verdad? El niño que llega con la autoridad del padre, el profeta no le dice, yo les estoy recomendando que hagan tal cosa, no, el profeta lo que decía era, así dice el Señor, ¿verdad? Esta es la palabra de Jehová. Entonces, esa es la autoridad que confirma la veracidad de las verdades de la Biblia, ¿sí? Y la autoridad también de su palabra. Entonces, solo Dios mismo puede confirmarla.
Cualquier otra institución que la confirme es una prueba secundaria como la confesión, es el tipo de testimonio que nos ayuda a comprender esta autoridad. Oswald. Buenas noches, hermanos. Perdón que tenga apagada la cámara, pero me encuentro en los sagrados. Fíjate que es bien interesante lo que hablabas con el hermano Ronald y también lo que decía el hermano Joel, porque este tema de la autoridad tiene serias consecuencias. Por ejemplo, tal como vos decís, si nosotros remitimos la verdad de la palabra de Dios a otra autoridad, esta otra autoridad tendría que tener ciertos atributos. Uno de esos atributos es que esta autoridad tendría que tener, por ejemplo, omnisciencia, porque solo sobre la base de algo o alguien que conozca todo, podemos tener certeza alguna de poder dirigirnos hacia algo como que fuese verdad. También esto tendría que tener otro atributo como por ejemplo que sea inmutable, porque si vamos a ir a otra autoridad, esta otra autoridad no tendría que cambiar. En el caso de todo lo que es creado, todas las criaturas estamos sujetas a cambios. Generalmente cambiamos, es muy sencillo ver cómo cambiamos de una opinión de hace un año hacia ahora, por ejemplo, en cualquier cosa. Entonces, no hay ninguna cosa en la creación que pueda llenar estos requisitos de poder ser omnisciente, de poder ser inmutable, de poder tener ciertas características que la Biblia sí le da arroja a Dios. Entonces, apelamos a la autoridad de Dios porque solamente Dios puede cumplir con las condiciones que el ser humano necesita para saber cualquier cosa. Gracias, Oswald. Entonces, es Dios quien posee los atributos necesarios para ser esa primera, esa máxima autoridad. Sí, es Dios a través de su palabra quien se confirma primeramente a sí mismo y no puede ser confirmada por nadie más que por sí mismo, ¿sí? Porque sería una especie de subordinación de la autoridad, una autoridad delegada que la Biblia no tiene más allá que el mismo Dios. Entonces, por eso pasamos también a la siguiente pregunta, ¿verdad? La 4 es una especie de ejemplo. La pregunta 4 dice, ¿cuál es la afirmación audaz de Roma? No sé si alguien quiere responder cuál es la afirmación audaz de Roma. La confesión no lo dice, la Biblia no lo dice, es algo más de conocimiento general. No, yo no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que se refiere al hecho de que Roma cree que la autoridad de las escrituras se deriva de la iglesia. ¿Ya? Creo que Así por ahí es. va la pregunta. Sí, sí. Como dije, no es que la confesión lo diga literalmente, ¿verdad? Obviamente lo infiere, y es un poco de conocimiento teológico decir saber que la Iglesia Católica Romana dice que los únicos que pueden interpretar correcta la Biblia es el magisterio de la Iglesia, es exactamente la misma institución de la Iglesia, porque entre otras cosas la Iglesia ha sido la que ha formado el canon, ¿verdad? Y por eso las aseveraciones de que tienen un canon también infalible, porque las aseveraciones de la Iglesia fueron infalibles en este tema de magisterio, de doctrina. Bueno, ¿cuál es la afirmación de Roma? Es que ellos son los únicos capaces de interpretar la Biblia, dado que ellos han dado el canon infaliblemente. Bueno, la 5 dice, ¿de qué forma a veces los creyentes subordinan la autoridad de las escrituras al hombre? ¿De qué forma nosotros subordinamos la autoridad de las escrituras al hombre? ¿Alguien quiere comentar? ¿No? ¿Algún ejemplo que se nos ocurre sobre cómo menoscabamos la autoridad de la Biblia? Quizá una forma en la que le restamos autoridad a las escrituras es cuando nuestras ideas también son tomadas de cualquier otro escrito o cualquier otra fuente de conocimiento que contradiga las escrituras. ¿Ya? Yo creo que fuera de las escrituras hay conocimiento, pero
cuando ese conocimiento contradice las escrituras, nosotros a veces tendemos a creer que esas fuentes de conocimiento pues son válidas, pero si contradicen las escrituras, no lo son. Sin embargo, a veces tomamos ideas de fuentes que sí contradicen las escrituras. Yo creo que ahí le restamos autoridad a la escritura. No sé si me logré explicar. Al menos para mí creo que sí estuvo claro. Esta pregunta es un poco más pastoral, un poco más personal. Por ejemplo, hablamos de subordinar la palabra cuando, por ejemplo, no evangelizamos, ¿verdad? Y se ha puesto de moda mucho algún tipo de apologética en que intento convencer a alguien, persuadirlo intelectualmente, y definitivamente la apologética tiene un espacio dentro del diálogo cristiano, en la tarea cristiana también, pero tal vez, no sé si me pasa solo a mí o es general, algún tipo de persuadirlo y no predicarles la palabra que los puede convertir, que los puede hacer salvos, que los puede llevar a Cristo, ¿verdad? Entonces, personalmente, pues considero que esa es una forma de restarle autoridad a la palabra de Dios, ¿verdad? Creer que yo soy quien voy a llamar a los perdidos y no la misma voz de Dios. ¿A alguien se le ocurre otra forma de subordinar la palabra de Dios? Hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Hermano, una pregunta. Una forma de los creyentes subordinan la autoridad de las escrituras puede ser, por ejemplo, hay iglesias, congregaciones, no sé si me escucha, en ciertos círculos, a lo mejor carismáticos, pentecostales. Pablo dice que pues, no, la mujer no debe ser pastor, bueno, no debe predicar ni ejercer autoridad sobre el varón. Y aún así lo hacen. Puede ser una forma de subordinar a la autoridad de la iglesia y poner por encima a lo mejor una tradición que traen esas iglesias, hermano. Yo creería que sí, va en la línea con lo que dice Joel, que es desobedecerla flagrantemente. También y puede ser por diferentes razones, ¿verdad? Habla de la tradición de la iglesia. Yo creo que también puede ser el tema de ser práctico o ser pragmático, ¿verdad? Decir, no hay hombres en la iglesia que sean pastores, entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a mujeres que sí tienen la disposición? Entonces, al parecer, lo práctico está sobre lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Sobre su autoridad. Como que si Dios no pudiera levantar hombres adecuados para el ministerio, y que si no lo está haciendo en ese momento es porque Él ha decidido que así sea, ¿verdad? Porque a veces nosotros tratamos de echarle la mano a Dios y sobre esa ayuda que nosotros intentamos darle, entre comillas, violamos los mandamientos divinos. Entonces, esta es una forma evidente de socavar la autoridad de Dios en su palabra. Oswald. Sí, no, lo que están diciendo, que se ve, parece que va bien en armonía. Hay personas, todos estos errores del tema de las pastoras, el tema de no evangelizar, surge muchas veces también porque hay interpretaciones de hombres que se arrojan más autoridad que sobre los textos muy claros o sobre doctrinas muy claras o muy claramente señaladas a lo largo de la historia del cristianismo que se emanan de la Biblia. Por ejemplo, el tema de las autoridades pastorales, cuando meten a mujeres en esto, generalmente es un hombre detrás que trata la manera de ofrecer su interpretación de la Biblia como autoritativa, como infalible o como la única interpretación que debe de ser válida. Y no hay nada más. Y me parece, o tengo entendido, o es lo que estoy apreciando, de que el hombre es finalmente siempre, de alguna manera, quiere arrojarse esa autoridad de que su interpretación es la única verdad y no se somete a un consenso o a una comunidad de cristianos y a una historicidad del mismo cristianismo que ya ha establecido un cierto caminar, ¿no? Lo que vienen ahora y se arroja en ese tipo de autoridad.
No sé si va en esa armonía. Yo creo que sí, porque hay que reconocer que al final de cuentas lo que hacemos con la Biblia todos es interpretarla, ¿verdad? Entonces la palabra en sí misma es infalible, pero la interpretación no lo es, ¿verdad? Eso no significa que las interpretaciones no puedan llegar a ser correctas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que nosotros digamos que Jesús es Dios no nos hace infalibles, pero la declaración en sí misma es correcta. Entonces, cuando alguien dice, lo que pasa es que yo solo la Biblia y no me importa la opinión de los demás, realmente esa es una interpretación, ¿verdad? Entonces, a menos que yo cite textualmente la Biblia, lo que hago es una interpretación. Entonces, yo lo que debo hacer es ser humilde, como dice Oswald, y reconocer pues que hay autoridades eclesiásticas que la misma Biblia ha colocado, ¿verdad? Ese Efesios capítulo 4, versículos 10 en adelante, que nos dice que las autoridades de la Biblia, que son para enseñar, para formar al cuerpo de Cristo, son los pastores, los maestros, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente Dios sabe este problema que nosotros tenemos y ha delegado autoridades eclesiásticas que son falibles, ¿verdad? Y esas autoridades eclesiásticas falibles es parte de la iglesia universal y está en todo el mundo a través de las edades. Entonces, cuando alguien es demasiado arrogante y cree que solo aquí en mi pueblo, en el siglo XXI, solo aquí está la interpretación correcta, entonces ha despreciado la misma Biblia que ha dejado a la iglesia autoridades eclesiásticas a lo largo de la historia, ¿verdad? Eh, Otra forma que se me ocurre de socavar la autoridad de la Biblia es también en el tema de, de no ser diligente con el estudio de la palabra, ¿verdad? Creemos que a veces nuestras propias habilidades pueden ser suficientes para enseñar, para predicar, para hablar en redes sobre doctrina, para hablar con nuestros compañeros de Dios, y realmente no estamos teniendo el estudio necesario ni la oración necesaria para llevar a cabo esta tarea. No sé si a alguien se le ocurre algo más. Hermano, una pregunta. Adelante. No sé si soy yo quien no escuché o... No, no se escucha. No. Bueno, ¿sí me escucha, hermano? Listo. Sí. Hermano, tengo un conocido que se congregaba en una iglesia reformada, pero después empezó a congregarse en una iglesia, le llaman ortodoxa, griega, y ahora cada vez que le hablamos de qué dijeron los reformadores, él me dice, él pone por encima, hasta por encima de la Biblia, los comentarios de los padres de la iglesia. Y lo que él alude es que ellos tenían la interpretación correcta de todo y no los reformadores. Y no los hermanos o digamos, los de la época de la Reforma. Y con eso, él tumba todo comentario. Y es más, hasta pone por encima hasta de la misma Biblia. Entonces, los que no conocemos mucho de la palabra de Dios, nos quedamos callados. Él alude que hay más autoridad con aquellos que estuvieron muy cerca de los apóstoles y que los reformadores no tenían no sabían griego. Ese es su comentario. Bueno. Bueno, vamos a defender a los reformadores definitivamente. Sería menoscabar también la autoridad de alguna forma. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es confiar en que la palabra pueda hacer bien a esta persona, ¿verdad? Entonces, predicarle la palabra en primer lugar y confiar en que el Espíritu Santo, si así lo desea, estará en su mente y le va a convencer de pecado.
Y en segundo lugar, sería revisar la historia misma. Si queremos hacer algo más de milla extra, de revisar la historia y ver que los padres de la iglesia generalmente se contradecían. Eh, Más si lo extendemos, generalmente cuando nosotros hablamos de los padres de la iglesia, hablamos de la iglesia latina, de la iglesia de Occidente. Ahora, como ellos son ortodoxos, hablan de los padres de la iglesia, también de la iglesia griega, de la oriental. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de los padres de la iglesia en general, tanto latinos como orientales, como griegos, las interpretaciones van a ser, pero diversas. Entonces, valdría la pena preguntarle qué padre de la iglesia es infalible, ¿verdad? Si alguien que contradice a otra persona o algo por el estilo. Bueno, sería un poco de tarea de historia para cada uno, pero en primer lugar confiar en la palabra de Dios también para salvación de los que no creen en Dios como ese soberano. Vamos a continuar Lo que sí creo es que ninguno, Adelante. perdón, te decía que lo que sí creo es que ninguno de los padres aceptaría arrojarse a mayor autoridad que las escrituras mismas. Esa es una interpretación seguramente de él, errónea, por supuesto. Yo creo que mucho del aporte de los padres fue el de reconocer y aceptar la autoridad de las escrituras mismas. Entonces, independientemente de las contradicciones que han habido en la historia de la iglesia entre los padres de la iglesia, yo creo que ninguno de ellos, yo creo que ese sí era alguna especie de consenso, el hecho de darle la autoridad y el lugar que le corresponden a las escrituras y no necesariamente a sus interpretaciones. Creo que ninguno de ellos se vio como una autoridad mayor de las escrituras, pero como vos decías, es una tarea de historia que hay que hacer. Sí, nos toca hacer la tarea de historia, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Vamos a leer la pregunta número 6. ¿Dónde se debe buscar la evidencia de la divinidad de las escrituras? Si nosotros quisiéramos saber por qué la Biblia es divina, de origen divino, ¿dónde deberíamos buscarlo? En la Biblia misma. En la Biblia misma. Creo que esa es la primera respuesta. Y hay un versículo, pero ahorita no lo tengo en mente, De parafraseo. que dice que la escritura es apta para enseñar. Lo voy a buscar mejor para no parafrasearlo. Si no mal recuerdo, primera de Timoteo 3:16. Sí, ese es. Exactamente, y también esa es parte de la pregunta anterior, cómo socavar la autoridad de las escrituras es buscando las interpretaciones principalmente fuera de las escrituras. Entonces nuestro máximo principio como iglesia evangélica y como iglesia reformada también es dónde buscar la interpretación de las escrituras. La interpretación correcta la encontramos en las sagradas escrituras. Entonces cuando alguien apela principalmente a temas de contexto, de situaciones, de lenguaje, externamente está haciendo mal, ¿verdad? Primeramente la interpretación tiene que ser de forma clara, de forma entendible, que provenga de la misma escritura. Vamos no sé si ya está el texto. Todavía no. Este autor, que es G.I. Williams, habla de dos tipos de evidencia. Una que es evidencia interna, que está dentro de la escritura, y una evidencia que es externa. Y habla por ejemplo, de las evidencias científicas, se habla de las evidencias científicas, de la armonía que tiene, de la historia, ¿verdad? Entonces, por eso decía que en primer lugar la evidencia de la veracidad de la Biblia está dentro de la misma Biblia y es Dios que la valida por sí mismo. Y posteriormente podemos ver que es un documento congruente, es un documento científico, es un documento histórico, es un documento gramaticalmente correcto, que es lo que llamamos la infalibilidad y la inerrancia de las escrituras. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o algo más que comentar? Sumando a eso lo que decías, yo creo que la primera prueba de la divinidad de las escrituras o de su origen divino es la escritura misma. O sea, todos los otros pueden ser agregados, adornos, pueden ser
incluso si los otros no existen, ¿ya? La escritura misma, o si nadie más da testimonio de ello, la escritura misma da testimonio de ser de origen divino. Y aquí pues vamos a redundar otra vez al tema de la autoridad, ¿verdad? ¿De qué autoridad tiene la escritura? Pues si es de origen divino, ella tiene autoridad para asegurar que es de origen divino, ¿va? Pero yo creo que el testimonio de la escritura, tal como es la confesión de fe por el que debe ser creída, es el testimonio de la escritura misma. Así es. Principalmente el mismo testimonio de la escritura. Vamos a la pregunta número 7. Si la evidencia está allí, dice Williamson, ¿verdad? Si es tan evidente que es verdadera, si es tan evidente que es divina, ¿por qué es que no siempre resulta en fe? ¿Por qué no siempre produce fe en el hombre que es confrontado por ella? Entonces nosotros llegamos con nuestra Biblia o le predicamos, se la entregamos a alguien que no tiene fe y nosotros estamos convencidos y es evidente que la Biblia es verdadera y es verdad y Dios la confirma en sí mismo y la confirma por medio de su Espíritu. La persona viene, lo recibe, recibe el mensaje, lee la Biblia, pero no se convierte. ¿A qué se debe esto entonces? No estoy seguro si Isaías 5 nos va a ayudar en este caso, ¿Qué dice en Isaías? donde, déjame buscarlo. Bueno, pero en lo que lo busco, pudiese también dar el caso del faraón, por ejemplo, que al faraón se le presentó de una forma muy, no solo faraón, a sus siervos y a todos los, bueno, a toda la comunidad egipcia y fueron los mayores los egipcios que no se convirtieron. Pero la palabra de Dios, tengo entendido yo, sale por dos, no regresa vacía y puede regresar con una de dos cosas, ¿no? Una es que un corazón arrepentido en la persona y la otra es un corazón endurecido en la persona también. Entonces, por ejemplo, en el caso de Faraón, que era el que hacía alusión, a él se le habló de parte de Dios, profetas muy claros, se le hicieron señales que son impresionantes, al punto que la Biblia lo repite varias otras veces en la forma en que Dios sacó a su pueblo de ahí. O sea, era algo muy difícil de obviar. Aún con todo esto, que era de parte de Dios que se les dijo, Faraón endureció su corazón. O sea, el resultado de él no fue un corazón arrepentido, sino un corazón endurecido. Entonces, finalmente la palabra de Dios, como te decía, tengo entendido que tiene puede hacer una de esas dos cosas, ¿no? Déjame ver si encuentro ahora, tal vez algún otro hermano quiera hablar y buscar el texto correcto de Isaías. Gracias. Bueno, hablaste de la respuesta de la palabra, pero ¿a qué se debe esa respuesta negativa? ¿Verdad? ¿En dónde está el origen de esa respuesta negativa respecto a la palabra? ¿Alguien quiere comentar? Eh, Con Biblia en mano. solo quiero decir que qué máster el Oswald, siempre aprende uno de Oswald, porque, porque a veces uno piensa que cuando se le predica la palabra a alguien y no surgió algún efecto, ya la palabra no cumplió su objetivo. No, Pero, regresó vacía. ajá, regresó vacía, cabal, pero Oswald creo que acaba de dejarnos claro que la palabra no regresa vacía e incluso cuando parece haber regresado vacía, no lo hace, y sino que el propósito era otro. Yo creo que no hemos llegado, por supuesto, a la doctrina del pecado, pero seguramente va por ahí la respuesta de que el corazón del hombre pues es un corazón que está cegado a las cosas del Señor. Y tal vez la pregunta sería no por qué la gente responde negativamente, sino por qué la gente responde positivamente, pensaría yo. ¿Por qué? Pues porque siendo todos pecadores, lo natural es que nadie responda en realidad a, a ninguna especie de llamado divino o algo por el estilo. ¿Ya? La condición general, lo principal ya está dada, pero ya la ganó. Un querer estar con Dios. Me recuerda al pasaje de la parábola del sembrador. ¿Tendrá relación por ahí? ¿En qué parte, hermano? Perdón, no sé si es esa, donde dice que el sembrador salió A sembrar. a sembrar
y había diferentes tipos de tierra. Hay algunos que era con espinos. Bueno, no sé si estoy bien ahí. No tenía piedra, no creció. Y aquella que era buena tierra. Pero me confundo con lo que dijo ahorita el hermano Joel, que dice que pues todos somos pecadores. Perdón por confundirlo. La No, no, parábola, perdón, al contrario, ahí me viene y me aclara que pues todos tenemos este pecado, ¿no? esa parábola tiene un propósito, ¿verdad? Más que hablar del tipo de tierra, yo creo que ahí lo han enfocado mucho algunos predicadores. ¿Y qué tipo de tierra necesita ser? El hecho es que la tierra no puede hacer nada por sí misma, ¿verdad? Porque el propósito de la parábola es hablar de la forma en que se propaga el evangelio, ¿verdad? Que es a través de la palabra. Es germinando en los corazones. Más que trabajar algún tipo de tierra. Recordemos que no todas las figuras, no todos los ejemplos, no todas las comparaciones son perfectas en cada sentido, ¿verdad? Entonces, digamos que no es por ahí el propósito de la parábola. Yo creo que yo utilizaría lo que hablamos la semana pasada sobre el 2 Corintios 4:4, primera que habla del entendimiento de los credos, para que es la imagen de Cristo, que la imagen de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, dice, ¿verdad? Pero también utilizaría Tito 3, creo que es, cuando habla justificados por gracia, y empieza a hablar una condición anterior, pero habla también de la renovación del espíritu. Entonces, cuando esas personas se les predica la palabra y la rechazan, primeramente están bajo el dominio del Dios de este siglo. Segundo, no han sido lavados o regenerados por el Espíritu Santo para quitarles ese velo, ¿verdad? Eso que los ciega. Entonces se mantienen en un estado de enemistad por el pecado y hacen lo de Adán y Eva, que se esconden de la presencia de Dios, porque ese es el estado, el que han heredado del pecado. Que ya nos estamos metiendo lo que vos dijiste sobre el pecado, pero eso es lo que yo utilizaría. Vamos a No, ver el podría, no, después. Adelante, Oswald. este, quisiera añadir, bueno, dos cosas. No era Isaías 5, era Jeremías 7. Pero bueno, Nadie te contradijo porque al parecer no estamos tan duchos. no, era Jeremías 7 y para los interesados, pues se habla sobre el tema de que se le habló al pueblo y ellos endurecieron su servicio y hicieron peor que sus padres, que pues Dios le había dicho a Isaías que Jeremías se dijera tal vez, pero que ellos definitivamente no le iban a escuchar. Ahora, ya dijiste en qué sentido era esta respuesta, por eso no leo los textos literales. Pero para quien le interese está entre el versículo 25 y 23 en adelante. Ahora, tu respuesta es entonces porque hay una respuesta, perdón, tu pregunta es por qué no hay una respuesta positiva de parte del incrédulo. Mi otro entendimiento en este punto es que para que alguien se convenza de la divinidad de Dios, de la divinidad de la escritura, se necesita también una fuerza divina que lo persuada de que tal cosa es divina. Es decir, si el Espíritu Santo no le convence, la respuesta siempre va a ser negativa. No sé si es por ahí la cosa. Así es, ahorita voy a unirlo. Recordemos que estamos viendo la doctrina de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y dentro de esto estamos hablando acerca del conocimiento de Dios. Entonces, digamos que si quisiéramos responder un poco más apegado a esta doctrina de las Sagradas Escrituras y del conocimiento, podríamos citar entonces Juan capítulo 3, versículo 19. Sí. Lo que dice Juan es, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, aunque a la vista del mundo puedan verse
las evidencias y la lógica de la palabra de Dios, la historicidad de la palabra de Dios, que es correcta, que es adecuada, que es buena también, el hombre ya está persuadido de no creerla, ¿verdad? Porque su situación es una situación moral, ¿verdad? Ama más las tinieblas que la luz que ha venido a ser revelada por la palabra de Dios. Creo que me estoy yendo. Listo. Entonces, también hablando de lo que mencionaba Oscar, es que los hombres están predispuestos para no creer porque han sido cegados. Entonces el conocimiento espiritual no puede llegar al corazón del hombre. Eso, según de Corintios capítulo 4, si no mal recuerdo, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Y terminando con Oswald, y la confesión termina así. Por lo tanto, es el espíritu quien lo debe persuadir. Eso está en la confesión en el párrafo número 5. Dice, sin embargo, nuestra completa persuasión, es decir, nosotros sabemos que la Biblia es verdad, y nuestra completa persuasión y seguridad de la infalible verdad y de su autoridad divina provienen del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Entonces, dado que estamos predispuestos a no creer, no queremos creer, entonces es necesario que Dios mismo se apersone en el momento en el que estamos recibiendo el conocimiento y nos haga entender que Él es, que la palabra es verdad y que Él es Dios y el mensaje de la salvación, ¿verdad? Entonces es ahí donde también Dios mismo tiene que confirmar su propia palabra y no hay otro ser humano que la pueda confirmar. Entonces también el tema de la veracidad o de que la Biblia es verdad es algo subjetivo. Es algo subjetivo porque debe ser Dios obrando en el corazón del hombre. Entonces nunca eliminamos ese elemento de la subjetividad. ¿Joel? Yo he visto algunos memes que dicen, yo leí la Biblia y me hice ateo, algo así, en páginas de ateos, de chistes y toda esa cosa. Y puede ser cierto que los ateos hayan leído la Biblia y realmente pues no pasó nada en ellos, ¿verdad? Y es justamente por eso, porque no hubo una obra eficaz, un llamado eficaz del Espíritu Santo. Entonces, también eso nos, así como lo hablábamos hace como 2 o 3 sesiones, también nos ayuda a nosotros en el evangelismo para pensar que no por el hecho de regalarle una Biblia a alguien, esa persona va a ser salva o leerle la cantidad de textos. O sea, hay una obra que debe venir de parte del Espíritu Santo confirmando la palabra. Es decir, no le estamos quitando ni autoridad a la palabra, ni le estamos quitando el poder para el que ha sido enviada la palabra, pero la misma palabra atestigua de que es una obra del Espíritu Santo la que confirma. Por eso Jesús decía antes de irse que era necesario que el Espíritu viniera porque el Espíritu era quien iba a darles testimonio de él. Es decir, ellos ya lo habían visto, ya la gente ya había visto a Jesús, había visto sus milagros, pero era necesario que el Espíritu Santo viniera para que confirmara la obra que Jesús había hecho, y es justamente lo que hace por medio de las Escrituras en nosotros. Hermano, una pregunta. ¿Es parecido a lo que narra Lucas con los muchachos en Lucas capítulo 24 con los muchachos de Maús? ¿Puede ser? Sí, que tiene que ser Cristo mismo quien nos explique, Quien revela, ajá. revela, ¿verdad? Amén. También ahorita recordé el final de la parábola del sembrador que citó, hermano, explicando que aunque la Biblia es clara, no es lo suficientemente clara para revelar el mensaje, pero lo suficientemente con un conocimiento al que el no creyente no puede acceder. Al final de la parábola dice Jesús, por eso les hablo en parábolas. No sé si recuerdan esa parte, Marcos capítulo 4 al final, les hablo en parábolas para que oyendo, oigan y no crean, viendo, vean y no se conviertan. Si quieren vamos al texto, ese texto yo creo que lo cité en la clase de teología sistemática donde conocí al hermano. Vamos a Marcos capítulo 4.
Entonces el propósito de la palabra se cumple. El propósito Ujú. de la palabra se cumple, ¿verdad? Es dar salvación a través del Espíritu, pero es dar también condenación a aquellos que han decidido perderse. Vamos al versículo 10, si no mal recuerdo. Así 10. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban. Ojo, que ahí está citando un profeta, para que no crean que es exclusivo de las parábolas, sino en términos generales el conocimiento bíblico. Y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Esas son palabras duras, hermanos. Jesús diciendo, yo les hablo así, porque no vaya a ser que vayan a entender, y como van a entender, van a creer y se les perdonen sus pecados. Entonces, de alguna forma, la palabra tiene algún tipo de conocimiento que es suficientemente claro para salvación, pero lo suficientemente oscuro para que la persona no pueda entender y no pueda creer, ¿verdad? Y esto no es injusto de ninguna manera. Dios no está obligado a salvar a nadie, ¿verdad? Y obviamente el creyente está satisfecho y pleno y completo, si quieren verlo así, no creyendo en Dios y estando alejado de Él. Entonces, cuando Dios eh, le da gusto al no creyente, dejándolo estar en su camino, entonces Dios al final de cuentas siempre sigue siendo bueno, ¿verdad? Él deja libre a la persona alejada de él, y la persona, aunque vaya al infierno, no va a querer estar con Dios. Recordemos la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? El rico está en el fuego sufriendo y le dice, ay, déjame, le dice a padre Abraham, déjame tocar mi lengua con algo de humedad. Él no está diciendo perdona mis pecados, yo quiero estar con Dios. Él lo que está diciendo es quiero aliviar un poco este sufrimiento. Entonces, de ninguna manera nuestro Dios es injusto. Simplemente es alguien soberano. También en esa parábola recuerdo que se le pide a Dios de parte del rico ir a persuadir a sus familiares, y lo que Dios hace, pues allá tienen a Moisés y a los profetas. Dios mismo viene y lo devuelve hacia las escrituras, que es justamente hacia donde estamos apuntando. Así es, tienen esa función entonces. Recordando entonces ahorita que estamos viendo el tema de la revelación especial. Y todavía nos queda, si no mal recuerdo, una pregunta. Ok, vamos a terminar con esta pregunta. Dice, cuando la confesión habla del Espíritu Santo que testifica, está afirmando que se comunica un nuevo contenido de la verdad a la mente del hombre. Es decir, eh, la confesión dice que el Espíritu Santo testifica. Vamos a ir a la confesión a leer. Dice, sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de la infalible verdad y de su autoridad provienen del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio, ahí habla de testificar, en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Bueno, pregunta él si este testimonio que da el Espíritu Santo es algo diferente a lo que dice la palabra, es algún conocimiento interno que nos lleva al Espíritu Santo a la cabeza. ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué dice la palabra, mejor dicho? Jesús a Nicodemo le dice que es necesario volver a nacer, que es el Espíritu Santo quien produce esto, pero en ningún sentido se añade algún conocimiento. De hecho, Jesús le dice, has leído y no lo sabes, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si me equivoco, me puedes corregir, pero lo que sucede es que ese testimonio lo que nos hace es producir un nuevo nacimiento, una regeneración, una clase de transformación de naturaleza, de pecado a hijo de Dios, pero en ningún sentido le añade un conocimiento, sino que aquello que estaba ahí, ahora lo podemos ver. Sí, el Espíritu Santo no es que cambie la verdad ni la revelación, sino que nos capacita a nosotros para poder recibirla tal cual es. Yo, yo tal vez diría que una palabra para entender eso es justamente la que mencionaba hace un momento, tal vez es que el Espíritu Santo confirma
o reafirma en nuestros corazones lo que las escrituras ya dicen. Pues de hecho no puede agregarle nada porque él mismo es el que inspiró las escrituras, es decir, lo que quiso haber dicho ya lo dijo, ya, o sea, no tiene, creería yo, y no sé si estoy usando la lógica por encima del de la fe o algo así, pero creería yo que no es lógico que el Espíritu te vaya a revelar algo que no esté revelado ya en la Escritura. Creo que únicamente lo que hace es confirmar, tal vez esa palabra, eh, no sé, me gusta más que dar testimonio, porque pareciera que estuviera como que agregando algo así. ¿Alguien más? Aquí lo que hace la confesión de fe es citar textualmente la Biblia. Nosotros encontramos el testimonio del Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, versículo 16, cuando dice que el Espíritu Santo, vamos a ir al texto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, ese es el testimonio que da el Espíritu Santo. La palabra aquí testimonio es la única que se encuentra en la Biblia. Entonces, no podríamos hacer un paralelo, pero podemos ver que este testimonio es una aplicación personal de lo que dicen las verdades de la Biblia. Ese es el testimonio. Ahora, ¿dónde se nos amplía acerca de este testimonio? Y Joel citó uno, Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Dice le dice Jesús a sus discípulos, y cuando venga Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es un convencimiento, pero el juicio ya está en la palabra. El pecado, la ley ya nos expone el pecado, ¿verdad? Todo eso está en la palabra. Lo que va a hacer el Espíritu es convencer al mundo de esto. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Estas son verdades las cuales el Espíritu Santo trae a mi corazón y entonces yo caigo en la cuenta de que es verdad. Entonces, ese es parte del testimonio del Espíritu Santo. Otro pasaje también ahí en el mismo sermón del aposento alto, donde Jesús está con sus discípulos, le dice en el capítulo 14, versículo 16, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, estas palabras que nosotros encontramos en el Evangelio, lo que hace el Espíritu Santo es traerla a nuestra mente y a nuestro corazón con una aplicación para nuestra vida. Es decir, yo sé que el mandamiento dice no matarás, pero lo que hace el Espíritu Santo es decir, tú lo que hiciste fue odiar a tu hermano, lo insultaste, ¿verdad? Está trayendo una aplicación personal a mi vida y trae convencimiento de pecado. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Gracias a los demás textos podemos hacer un análisis completo de lo que hace el Espíritu Santo. No trae información nueva, simplemente la información que Cristo ya dio la está aplicando a nuestros corazones y testificando para nosotros para arrepentimiento. ¿Para qué? Para que, como dice Romanos, seamos testimonio o demos testimonio o tengamos el testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Alguien quisiera comentar algo, Oswald? Sí, tal vez Juan 15:26 también pudiera ser otro texto que nos pueda ayudar aquí. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pues nuevamente, el testimonio es sobre lo que ya es, no es algo nuevo lo que se nos va a dar, ¿no? Porque no creemos que aquí se esté hablando en este texto de una nueva forma, por ejemplo, de Jesús, sino que está hablando claramente de lo que ya se ha dicho. Solamente para apoyar tus puntos, hermano. Gracias. Bueno, y creo que también aquí... no, perdón, ahí estamos. ¿Alguien más también quiere aportar un poquito acerca del testimonio del Espíritu Santo? ¿No? Bueno, si no, vamos a dar por concluido este estudio. ¿Seguros?
Bueno, vamos entonces a terminar este tiempo que tuvimos de estudio. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque es claro para nosotros, también por hacernos entender. Yo recuerdo que leía la palabra antes de no ser creyente, y realmente no existía ese testimonio del Espíritu Santo, no había un convencimiento. Y yo recuerdo un pastor que, hablando de su testimonio, un pastor que decía que él era un borracho, eh, pero dice que un día agarró el libro de Juan y empezó a leer y llorando, dice, y yo recuerdo que esa ocasión ya había leído ese pasaje y vi como letras de oro. Obviamente no está hablando de temas de milagros o algo por el estilo, sino que esas letras eran valiosas para él, eran valiosas y le trae un convencimiento de pecado y transforma su vida. Entonces, esa misma palabra que antes le traía vergüenza, que le traía desdicha, tristeza, odio, si quieren verlo así, ahora le estaba trayendo alegría y eran valiosas para él. Y entonces él lloraba cada vez que contaba que al leer Juan, la vida de repente se le iluminó, después de haberlo leído bastantes veces. Y yo creo que ese puede ser nuestro testimonio también. Y debería ser constantemente en nuestra lectura de la palabra. Entonces, regresando un poco al tema de la autoridad de la Biblia, cuando nosotros no leemos la Biblia de esa forma, le estamos quitando la autoridad de la Biblia, quitándole el testimonio, el cual ya trae. Estamos, como dice la misma palabra, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Entonces, lo que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y buscar en la palabra de Dios a nuestro Dios Salvador, a nuestro Dios amante, a nuestro Dios amador, a nuestro Dios que nos ha salvado y a nuestro Dios que también nos permite adorarle. Entonces, espero que haya servido de ustedes para recordar y confirmarle el tema de la autoridad de las Escrituras en su vida y hablar también un poco acerca de cómo nosotros somos el testimonio viviente de que la palabra es verdad. Últimos comentarios. Bueno, si nadie tiene testimonio, vamos a orar. Señor, gracias por esta hora de estudio. Te pedimos que este conocimiento que hemos repasado, que hemos visto en tu palabra, sea para nuestro corazón un remedio, un bálsamo, si estamos a la mitad de la semana, si no hemos orado, si no hemos leído la palabra lo suficiente, te pido que tú llegues a nuestra vida con poder para poder seguir viviendo esta tarea que tú nos has dado aquí en la tierra, Señor, con alegría también, Señor, con mucho esfuerzo, y que cada uno de nosotros se vea fortalecidos a la mitad de la semana con algo de tu testimonio y que podamos realmente estar llenos del Espíritu Santo, Señor. Permítenos tomar este tiempo para meditar, para pausar nuestras vidas, para abrir tu Biblia. Y gracias también por los hombres que nos has dado a través de la historia, que nos dan, por ejemplo, esta confesión, que nos proveen un estudio sistemático de tu palabra. Son gratitudes que presentamos delante de ti, Señor, y ahora que nos retiramos a descansar, te pedimos que tú nos acompañes también con un sueño reparador y nos permitas terminar la semana con ánimo y con ganas también, Señor, de servirte, de adorarte y de buscarte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos. Feliz noche, hermanos. Pasen feliz noche. Un gusto, feliz noche. Feliz noche a todos, que descansen. Dios los Buenas bendiga. noches. Hasta luego.